Hola, bienvenidos a la clase de biología de 10º grado. Mi nombre es Dania Carolina Hernández Ramos. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de la sede de Santa Rosa de Copán. En esta ocasión estudiaremos el tema de ingeniería genética, pues conoceremos su definición y un poco acerca de la ingeniería genética. El desarrollo de la ingeniería genética, también llamada metodología del ADN recombinante, fue posible gracias al descubrimiento de las enzimas de restricción y los plásmidos. Las enzimas de restricción reconocen secuencias determinadas en el ADN. Entonces, la ingeniería genética la definimos que es la tecnología del control y transferencia de ADN de un organismo a otro, lo que posibilita la corrección de defectos genéticos y la fabricación de números compuestos. Conociendo su definición, hablaremos un poco de su historia a través de los años. En el año 320 a.C., se dieron lo que son las primeras especulaciones sobre reproducción y herencia. Y en 1866, Mendel describe las unidades fundamentales de la genética, los genes. En 1966 se describe el código completo del ADN. En 1970 dan lo que son las técnicas para la manipulación del ADN. Dentro de estas técnicas está lo que es la amplificación del ADN, la secuenciación, la clonación, la mutación, entre otras técnicas. En 1973, los investigadores estadounidenses Stanley Cohen y Herbert Boyer consiguieron por primera vez recombinar partes del ADN de un organismo vivo. Cortaron el gen de un virus y lo introdujeron en una bacteria. Cuando la bacteria se produjo, pues entonces hicieron copias del gen del virus. Y en 1977, los investigadores escoceses Ian Wilmut y Kay Campbell clonaron por primera vez un mamífero, lo que es la célebre oveja Dolly, a partir de una célula adulta. Entonces, actualmente la ingeniería genética está trabajando en la creación de técnicas que permitan solucionar problemas frecuentes en la humanidad, como por ejemplo la escasez de donantes para trasplantes urgentes. En este caso, pues se está intentando producir cerdos transgénicos que poseen órganos compatibles con los del ser humano. Muy bien, hablaremos sobre lo que son las herramientas del ADN. Tenemos lo que son enzimas de restricción, restrictasas o endonucleasas. Cuando hablamos de estas, pues uno de los avances más importantes en los inicios de la biología molecular fue el descubrimiento de las endonucleasas de restricción, es decir, enzimas que pueden cortar el ADN y que tienen la ventaja de que lo cortan en sitios concretos. Muy bien, también tenemos la siguiente que son las ligasas, y pues esta es una enzima que une ADN. Si dos fragmentos de ADN tienen extremos complementarios, estas pueden unirse para formar una molécula única e intacta del ADN. También tenemos lo que son vectores de transmisión, y estos pues son organismos vivos que pueden transmitir patógenos infecciosos entre personas o animales a personas. Y por último tenemos lo que es la electroforesis, que la electroforesis es una técnica que emplean los científicos en el laboratorio para separar lo que es el ADN. Conociendo estas herramientas, pues la ingeniería genética incluye un conjunto de técnicas biotecnológicas, entre las que destaca las siguientes. Como primer técnica tenemos la tecnología del ADN recombinante. Esta tecnología es el conjunto de técnicas que permiten aislar y amplificar secuencias de ADN específicas, incorporándolas en un vector de moléculas de ADN. Los plásmidos se utilizan como vectores de clonación
Y pues pueden hacer que un organismo animal, vegetal, bacteria o hongo o un virus produzcan una proteína que les sea totalmente extraña, como lo podemos observar en la siguiente imagen. Hablaremos de la siguiente técnica, que es la secuenciación del ADN. Cuando hablamos de la secuenciación del ADN, dice que aporta información sobre la naturaleza de un gen y la probable secuencia de aminoácidos de sus proteínas codificadas y se auxilia de la electroforesis, que sabemos, ¿verdad?, que es la técnica aplicada por los científicos para separar lo que es el ADN. Y como tercer técnica, tenemos lo que es la reacción de cadena en la polimerasa. Esta, pues, al aumentar el número de copias de un fragmento determinado de ADN para hacer diferentes estudios. Muy bien, entonces tenemos lo que es el proyecto Genoma Humano. Hablaremos primero de lo que es el genoma humano y pues esta es la información genética total de las células humanas. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos proyecto Genoma Humano? Pues es el campo de la biología que estudia la secuencia del ADN completa del genoma de un organismo. Entonces, tenemos tres dentro de lo que es el proyecto de genoma humano. La primera es genómica estructural. Cuando hablamos de genómica estructural, se refiere al mapeo y secuenciación del genoma. Cuando hablamos de genómica funcional, estudia las funciones de genes y secuencias no genéticas en genomas. Y si hablamos de la genómica comparativa, pues esta implica la comparación de genomas de diferentes especies para un mayor entendimiento de sus relaciones evolutivas. La finalización del proyecto Genoma Humano en el 2013 pues fue un hecho significativo para lo que es la genética, pues los científicos esperan identificar finalmente la localización de todos los genes en el ADN secuenciado. Entonces, para concluir con el tema, les comparto una frase que es: todos al nacer reciben como herencia de la especie los elementos para adquirir la personalidad específica.